¿Con quién vas a estar? Inicio de semana, ¿qué tal semana? ¿Qué tal domingo? Carla Jarada, gracias por el pase. Efectivamente, sí, las urnas han hablado. Las urnas han hablado. Claramente el señor Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta. Todo indica que su contendora será Keiko Fujimori. En realidad, los dados se vuelven a echar, señores. Quienes creen que hay, digamos, que la suerte está echada, que las cartas ya están sobre la mesa. En realidad, esto recién va a empezar y seguramente tendrá una dinámica muy particular, además dada pues la naturaleza de las dos candidaturas que tenemos al frente. Vamos a comenzar hoy con Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, secretario general del partido, de gobernador regional de Junín, por cierto, y claro, autor en realidad, por lo que entiendo, del plan de gobierno que ha puesto sobre la mesa el candidato Pedro Castillo. Señor Cerrón, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por esta oportunidad y saludo a todo el pueblo peruano que el día de hoy nos está viendo. Estoy a tus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos primero, lo primero en términos estratégicos, estando usted al frente del partido Perú Libre, ¿se puede adelantar qué tipo de convocatorias se van a realizar para tender puentes hacia otros colectivos y organizaciones políticas? Estamos hablando finalmente, si bien de una victoria importante, la que ha tenido el candidato Castillo, una campaña meritoria, una campaña que sin duda ha calado en varias regiones, mientras probablemente los círculos mediáticos en Lima ni siquiera captaban el desarrollo de esta candidatura. Si bien ha ocurrido todo eso, estamos hablando finalmente de probablemente un 18% de votos válidos en esta primera vuelta. Esto incluso va todavía detrás de lo que han sido los ganadores de las primeras vueltas, que tuvieron igual que convencer a un número importante de electores. ¿Cómo van a hacer ustedes para, repito, tender puentes hacia otras agrupaciones políticas? Bueno, Enrique, vamos nosotros a movilizarnos estos días mediante nuestro equipo de relaciones públicas para poder establecer conversatorios con las demás fuerzas políticas, independientemente de su arraigo ideológico, porque es la cultura que se debe crear en democracia, porque un solo partido es incapaz de resolver todas las necesidades y lógicamente algunos también tienen planteamientos del cual nosotros podemos aprender y si lo vemos viable podríamos inclusive aplicarlos. Por tanto, la única forma de no dejarse de llevar por una información de terceros es estableciendo una comunicación directa. Conversaremos con todos los que accedan a conversar con nosotros y nosotros estamos llanos a conversar con todos. Eso es en el primer flanco y en el segundo flanco lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra base a nivel popular, es decir, conversar nuevamente con el pueblo, ampliar nuevamente nuestro radio de acción, cohesionar y buscar organizaciones vivas, extramagisteriales, porque con esta primera hemos trabajado en esta etapa con mayor ahínco, pero buscaremos establecer pues comunicaciones con sectores o gremios agrícolas, de transportes, de cualquier cualidad para que podamos reforzar nuestra presencia en esta segunda vuelta. No necesariamente organizaciones políticas, entonces estamos hablando de sindicatos, asociaciones, ir más allá. Efectivamente, necesitamos hablar con ellos porque también pretendemos nosotros convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde la mitad de los participantes debieran ser partidos políticos, pero la otra mitad debe estar compuesta con organizaciones populares vivas del país y que conjunto podríamos hacer una nueva Carta Magna, un nuevo consenso, un nuevo contrato social. ¿Cómo se convoca esa constituyente, señor Cerrón? ¿Cuál va a ser el procedimiento constitucional, legal, para convocarla? Porque efectivamente ustedes están diciendo que la mitad de constituyentes no deben ser, digamos, elegidos precisamente en un referéndum con estas características. Bueno, si nosotros analizamos la Constitución de 1993, prácticamente ahí han querido quitarle toda la potestad a todos los niveles para para que se pueda convocar a una asamblea constituyente y cambie esta constitución.
Tal es así que el Congreso por sí solo no puede convocarlo, el Ejecutivo por sí solo no puede convocar tampoco una Asamblea Constituyente. Pero esto se llevó a consulta en el Tribunal Constitucional y dijo quien sí podía convocarlo mediante un referéndum, dando su aceptación o no, era el pueblo. En tal sentido, por eso es que se recurre a que el Ejecutivo tenga, antes de convocar una asamblea, consultarle al pueblo peruano si está de acuerdo o no que se realice pues esta convocatoria magna. Si el pueblo en ese referéndum dice sí, entonces recién se convoca a la asamblea. Y lógicamente para eso también hay que contar con el Congreso de la República, como lo hizo Martín Vizcarra en su momento, y donde Perú Libre va a tener una bancada mayoritaria, como se está viendo hasta ahora, y también lograr un consenso con las demás fuerzas políticas, pero además, no solamente el Parlamento oficial, sino el Parlamento extraoficial, que es el Parlamento popular, que también se manifestará y persuadirá al Congreso para que no sea una traba de nosotros convocar pues la Asamblea Constituyente. ¿Esta Asamblea Constituyente entonces operaría en paralelo con el Congreso recién elegido? Esto es lo que se está evaluando porque se puede hacer paralelamente, como también se puede convertir en un Congreso Constituyente. De hecho, ya tuvimos una experiencia en los tiempos de antaño. Sin embargo, vamos a analizar dónde la correlación de fuerzas para nosotros convocarla en caso de llegar al gobierno y lógicamente sea del consenso mayoritario, que lógicamente nunca va a ser unánime. Por supuesto. La página 8 del plan de gobierno que usted firma, por cierto, define para entender lo que es el Partido Perú Libre y la candidatura, por ende, del señor Castillo. Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. ¿Usted reivindica este concepto? Sí, porque el partido Perú Libre es un partido también mariateguista. Y Mariátegui, para que pueda interpretar la realidad peruana, que el día de hoy es totalmente vigente, ha tenido que utilizar herramientas del marxismo, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y eso es lo que le ha dado su trascendencia a nivel mundial. Lo mismo muchos pensadores científicos como Vygotsky y otros más, ¿no? El mismo Vallejo ha tenido que interpretar u orientar su poesía a ello. Y no es nada pues del otro mundo, no hay que tener miedo a ninguna corriente ideológica, no hay que tener miedo en abrir un libro de marxismo, porque lo único malo es más bien en no estudiarlos. Y así caemos o cometemos en el error de volvernos cajas de resonancia de lo que dice quizá el poder mediático o el poder que tenga mayor influencia o la ideología dominante en un sistema. Usted se refiere efectivamente que la lucha de clases no se limita, también sigo con el plan de gobierno, por supuesto, la lucha de clases no se limita a la economía, sino también a lo ideológico y cultural. Lo relaciono con lo que me acaba de decir, es decir, si una lucha de clases se libra también en este terreno ideológico, se libra en este terreno cultural, según su perspectiva, entonces también el Estado debe entrar a operar en esa área. ¿Cómo entraría a operar en ese terreno, en esa arena? Definitivamente al Estado peruano prácticamente se le ha amputado de todas sus facultades y eso lo han hecho para no tener un control y ellos manejar un mercado a libre albedrío. Nosotros creemos que el Estado debe tener una competencia, una intervención de regulación y que no sea pues el abuso que ha podido demostrar, por ejemplo, en esta pandemia, las farmacias, las clínicas, etcétera, lucrando con la enfermedad y con la muerte de los peruanos. En tal sentido, que nosotros creemos de que debe haber un Estado empresario, por ejemplo, y no solamente la iniciativa debe ser la iniciativa empresarial, industrial o de trabajo debe ser privada. Eso queda claro, señor Cerrón. Eso me queda muy claro en el plan de gobierno, pero por eso yo insistí en la parte de lucha de clases como vista desde la perspectiva ideológica y cultural. Es decir, el Estado también debe regular, por ejemplo,
el consumo, qué sé yo, de música, películas, el consumo cultural de la población, ¿eso también el Estado debe poner un límite, un coto? Yo creo que sí, en alguna medida, en el sentido, por ejemplo, que este Estado neoliberal también ha puesto un coto. ¿Por qué cree usted que en las universidades ya nos enseña filosofía, ya nos enseña economía política, o ya nos enseña geopolítica, ya nos enseña historia universal en los colegios? ¿Por qué? Porque le puso el coto, le puso el coto cultural. Entonces, un gobierno de nuevo tipo, que lógicamente es adverso al pensamiento político de ellos, está en todo el derecho también de poner una currícula nacional que le permita al pueblo, por ejemplo, recuperar la lengua materna, las lenguas originarias, de implementar la investigación científica, la investigación ambiental, la investigación turística, la investigación o la educación fiscal y tributaria, o recuperar los cursos que he mencionado, o la enseñanza de la historia regional, que prácticamente está abolida de nuestro currículum. Por eso, ningún Estado, lógicamente, deja la educación o la cultura libre albedrío. Siempre le pone parámetros, eso no es ningún secreto. Y bajo el cuento de la libertad, pues, unos dicen, ¿no?, que pueden enseñarse cualquier cosa, cuando en la realidad está, en este caso en el Perú, pues, parametrado este tipo de enseñanza porque no conviene al sistema. Jalando un poquito la actualidad, señor Cerrón, hay una clara inspiración, no solo en Cuba, donde entiendo que usted se formó, sino en los gobiernos plurinacional de Bolivia, de un lado, y en el gobierno de Ecuador de Correa. La fórmula de Correa acaba de sufrir un fuerte revés en Ecuador, acaba de ser elegido el señor Lasso, que es un exbanquero. Sin embargo, en Bolivia, bueno, Evo Morales acaba de decir que ganamos en Perú, se refería por supuesto al triunfo del señor Castillo, pero allí mismo el MAS acaba de perder también 4 gobernaciones en el balotaje y Morales, que es, digamos, el jefe de campaña en este momento, lo ha reconocido. Es decir, a lo que voy es que las fórmulas que los inspiran a ustedes no parecen pasar por su mejor momento. ¿La revisarían? ¿Revisarían esa inspiración en todo caso? Yo diría que está pasando más bien un momento de recuperación y bastante bueno. Haber recuperado en Bolivia un gobierno de matiz socialista, tras un golpe de Estado, en este caso promovido por la potencia más grande de este planeta, es un gran triunfo. Haber visto que en Argentina ha vuelto de todas maneras el kirchnerismo o el peronismo, como quieran decirlo, con más bien una orientación progresista, también es un triunfo. Hacer que Chile ya sepulte la constitución pinochetista, así no tengan un gobierno de izquierda, es un avance. Y estoy seguro que en el año 2022 Brasil va a recuperar el gobierno con Lula. Tenemos también a un Venezuela con todos sus problemas que se mantiene, como dicen, en sus 13 y en su propia conducción política. Tenemos también a un México orientado hacia la izquierda, un Nicaragua, y más rato, no por cuestiones políticas del grupo de Lima, etcétera, influenciados, rechacemos ahora a Cuba, que en 3 meses está sacando los millones de vacunas para que pueda resolver nuestro problema pandémico, que somos el país pionero en muertos. Así que yo creo que el campo socialista o de izquierda en América Latina, pese a la pérdida o al revés que se ha dado en Ecuador, que es propio en una democracia, ¿no?, ganar y perder, yo creo que se ha fortalecido. Y yo creo que el Perú más bien no debe vivir en el ostracismo y no debe pasar lo que ha pasado en el virreinato, que ha sido el último fortín en liberarlo, ¿no? Yo creo que el Perú también tiene que entrar a un nuevo modelo para que prospere y se liquide por lo menos el analfabetismo, que en todos los países que te he mencionado ya no existe. Y nosotros tenemos 2.700.000 analfabetos, de los cuales el 84% son mujeres y que todos viven en condiciones de explotación. Todos deberíamos estar de acuerdo efectivamente con la eliminación del analfabetismo, pero usted me acaba de plantear un panorama de izquierda y socialista que es bastante, digamos, diverso. No sé, por ejemplo, si en Brasil el PT, o bueno, en Chile, que ahora no tiene un gobierno socialista, pero bueno, han tenido efectivamente su debate para el cambio de constitución, pero no creo que allí, por ejemplo, se señale, como en el plan de gobierno de Perú Libre, que se califique las leyes de oferta y demanda como perversas, como ocurre en este texto. Por favor, elabore sobre la perversidad de la oferta y la demanda. Bueno, yo puedo decirte de que esas diferencias se van a ver en cada país, de acuerdo a su realidad.
y es por eso que la izquierda no aplica pues un dogma a pie juntillas, y es por eso que Bolivia aplicando... Tenemos problemas, parece, con la comunicación. Argentina no se ha convertido en Venezuela, o nosotros que hemos aplicado el neoliberalismo no nos hemos convertido en un Estados Unidos. En tal sentido, yo creo de que cada país tiene su propia peculiaridad. Sin embargo, en el Perú sí es perversa porque la oferta y la demanda, sin ningún mecanismo de regulación, ha hecho posible de que tengamos, por ejemplo, esta cantidad de muertos. Hay clínicas que en Lima han cobrado $500,000 por atender a un paciente con COVID, independientemente si salga vivo o salga muerto. Y esto el Estado simplemente no puede hacer nada porque dice que es inconstitucional. Vemos que aquí las mineras, las gasíferas, las petroleras, las empresas de telecomunicaciones se llevan el 70 y el 80% de las utilidades y nosotros no podemos hacer nada porque simplemente es inconstitucional y tenemos un tribunal constitucional que avala todo este saqueo. Cuénteme para terminar, por favor, esta interesante conversación, ya en términos de posibilidades de alianzas. En lo que sí son organizaciones políticas que se han quedado atrás en estas elecciones, ¿ven posibilidades de acercamiento importante con Juntos por el Perú? Sí, yo creo que tenemos bastantes coincidencias, por ejemplo, el cambio de la constitución política o la reforma en dependencia de cómo está la correlación de fuerzas en el Parlamento. Y también tenemos algunos temas de carácter de reivindicación económica, reivindicación educativa, reivindicación sanitaria, de transporte, agricultura y también saneamiento, que son los 5 sectores que nosotros lo tenemos bastante estudiados para que pueda resolverse. Tenemos también diferencias, y eso es bueno que se tengan las diferencias, porque eso permite la polémica, el debate, y justamente de eso se trata, de hacer política. Yo creo que el día que no se discuta o no se tenga diferencias, habríamos fracasado o el hombre se hubiera quedado en antropoide. Si no hay contradicción, no hay avance, pero sí tenemos, en este caso, similitudes, y nosotros vamos a conversar. Es más, invitamos y le pedimos también que nos abran la puerta otras organizaciones políticas y vamos a hacer una nueva cultura democrática, que es el diálogo. Y es posible, como te decía, que nosotros aprendamos de algunas propuestas de ellos que también nosotros no lo hayamos advertido y la consideremos buenas en la ejecución, en bienestar del pueblo. Qué duda cabe que estamos de acuerdo en que no hay que tenerle miedo al debate y eso es lo que sin duda vamos a tener la ciudadanía que escuchar y recibir en estos casi 2 meses de campaña adicional que vamos a tener. Gracias, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a continuar de una vez con la otra cara de la moneda, hablando de cara a cara. Le damos la bienvenida a Fernando Rospigliosi, candidato al Congreso por Fuerza Popular, integrante, por supuesto, del equipo técnico. ¿Cómo está usted, Fernando? Un gusto verlo. Me imagino que ha escuchado con interés la entrevista anterior. Buenas noches, Enrique. Sí, claro, he escuchado con interés la entrevista anterior. Es más o menos lo que decía Hugo Chávez en el año 1988, 1989, ¿no? Y ya vemos lo que pasó en Venezuela. Hoy día tenemos 1 millón de venezolanos en el Perú y millones de venezolanos en otros países de América Latina que han salido huyendo de una dictadura corrupta que llevó a uno de los países más ricos de la región, porque tiene muchísimo petróleo, a una miseria absoluta. Es más o menos el mismo discurso que tenía Hugo Chávez, el que nos ha repetido el señor Cerrón, ¿no? Hay que quitarle todo a las empresas imperialistas. Bueno, se parece también a lo que dijo e hizo el general Velasco en el Perú hace ya muchos años y que arruinó la economía del país. El general Velasco, por ejemplo, expropió el petróleo, expropió las minas y luego todo eso se hundió en una crisis terrible, ¿no? Y vino el desempleo, vino la inflación y vino el desastre. O sea, estas palabras son muy bonitas, pareciera que con eso se van a resolver todos los problemas de los peruanos, pero son palabras falsas que nos llevan al desastre. Ahora, la expresión la expresión electoral, me refiero, de Castillo, también algo nos dice, ¿no?
Evidentemente ha sido una reacción que no sé si un porcentaje mayoritario corresponda a las definiciones marxistas que nos acaba de subrayar con mucha claridad el señor Cerrón, ¿verdad? Pero evidentemente nos hemos reencontrado, nos hemos vuelto a estrellar otra vez con esos otros Perús. Mira, yo creo que hay un elemento que se está dejando de lado que ha influido muchísimo en estas elecciones. En los últimos años hemos tenido varios escándalos gigantescos de corrupción. Primero vino Lavajato, después vino el de los jueces y el último, el de las vacunas, cuando Vizcarra y varios ministros del gobierno de Sagasti y otras personas se vacunaron por lo bajo. Estos tres escándalos consecutivos que han afectado a buena parte de la clase política, en algunos casos con justeza, en otros casos injustamente. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, que fue acusada falsamente por fiscales prevaricadores y politizados, pero que es un hecho que ocurrió. Todo eso ha tenido como resultado un desprestigio de la clase política. Y no es casualidad que en estas condiciones surjan personas nuevas, algunas con planteamientos izquierdistas, socialistas, autoritarios y dictatoriales, como esta persona que acabas de entrevistar, como el señor Castillo, y otras personas de otro ámbito, pero que son nuevos en la política. No es casualidad que entre todos los principales candidatos haya varios de estos nuevos en la política, porque se ha producido un rechazo a la clase política. Solamente Keiko Fujimori, que es la única que tiene un partido organizado, sólido y un buen equipo, ha sobrevivido a estos ataques a la clase política, como digo, algunos justos y otros injustificados. O sea, es una consecuencia de la destrucción del tablero de juego político que teníamos, sí, que para ti tiene un lado excesivo. Sin duda, pero tienes mucha razón en lo que has dicho, en lo que has señalado tú antes. Hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta esta señal. La clase política ha cometido muchísimos errores y hay varios que sí realmente están involucrados en serios casos de corrupción con pruebas contundentes. Entonces yo creo que esto tiene que ser tomado en cuenta y todas estas peleas entre los políticos, todas estas heridas abiertas, el rencor, el odio, yo creo que han contribuido a que esto ocurra. Todo esto debe quedar fuera, debe quedar descartado. Los peruanos tenemos que reconciliarnos. Esto es importantísimo, aunque yo creo que debe haber una línea divisoria muy clara. De un lado, los que están con la democracia y el libre mercado, y de otro lado, los que están con el socialismo, el autoritarismo, la dictadura, el estatismo, los que quieren un país como Venezuela. Eso es lo que traza la gran línea divisoria que tenemos en el Perú. Ahora, Fernando, nosotros hemos conversado en los últimos años sobre su cambio, digamos, su cambio en aproximación con respecto a Keiko Fujimori. Ya cuando usted finalmente se decantó por la campaña de Kuczynski la última vez, admitía que Keiko Fujimori le parecía muy distinta a su padre y que el gobierno de Keiko Fujimori eventualmente sería distinto al de Alberto Fujimori. Ahora esto, digamos, se ha vuelto realidad. Pero al mismo tiempo, y usted es conocedor de estos dos miedos, el miedo que existe a la izquierda radical en un sector del electorado al Perú, y no sé si el miedo o el rechazo, el antifujimorismo, si quieres el antiizquierdismo y el antifujimorismo, ahora que ya no hay APRA, el antiaprismo, bueno, ya fue, por el momento, al menos. En esta segunda vuelta se confrontan estos dos grandes antis. Y Keiko Fujimori no la va a tener fácil, a pesar, efectivamente, que tiene probablemente a su mejor rival al frente. Lo mismo podría decir Castillo. Pero, ¿cómo se va a abrir la cancha? ¿Cómo se va a superar ese antifujimorismo dentro de la campaña de Keiko Fujimori? Acaba usted de referirse también a la necesidad de reconciliación y demás que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo esto va a ser planteado de una manera sincera y efectiva? Para nada, esto no es nada fácil. La situación es muy crítica y muy complicada, porque además la otra cosa que hay que señalar es que estas elecciones se dan en medio de esta pandemia, en esta crisis que ya tiene más de un año, que ha llevado a millones de personas al desempleo, a millones de personas
a la pobreza nuevamente, a más de 100.000 personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Entonces se dan en condiciones muy, muy críticas para el Perú, y en estas condiciones siempre las propuestas populistas y demagógicas tienen un gran campo para extenderse. Pero en efecto, hay muchos antes, y yo creo que eso hay que diluirlo con propuestas específicas para resolver la crisis de la salud, la crisis de la economía y la crisis de la seguridad. Y Fuerza Popular tiene un excelente equipo, el doctor Ernesto Bustamante, por ejemplo, en salud, el economista Jorge Vaca, tiene gente experimentada, tiene gente joven también en su lista parlamentaria, que ojalá sean elegidas al Congreso. Es decir, hay un gran equipo, hay un partido organizado. Fuerza Popular no es un vientre de alquiler como otros, incluyendo a los adversarios en esta segunda vuelta. El señor Castillo fue miembro del partido Perú Posible durante muchos años, fue candidato también, entiendo, por ese partido, y recién se incorporó en septiembre del año pasado al partido del señor Cerrón. Entonces Fuerza Popular tiene un equipo, tiene propuestas viables, no demagógicas, no populistas, y hay un partido organizado. Eso es lo importante, y yo creo que no hay ningún peligro, ninguno, de que pueda caer en el autoritarismo o en nada parecido. El equipo que acompaña a Keiko Fujimori es una garantía de eso, y ella, por supuesto, es una persona institucionalista, como lo ha demostrado construyendo un partido a lo largo de los años, con lo difícil que es eso en el Perú, ¿no? Es dificilísimo construir un partido, muy pocas personas lo han intentado y ella sí lo ha hecho. ¿Qué va a pasar? Le hago esta pregunta antes de ir a la pausa para que me la responda después. ¿Qué va a pasar? Y esa es parte de la prevención de varios también de electores que ahora se pueden ver desconcertados o dubitativos. ¿Qué va a pasar por lo que podríamos llamar la guardia vieja del fujimorismo? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a reaparecer? Volvemos después de la pausa. Fernando Rospigliosi, ¿dónde están Marta Chávez, Luz Salgado, el señor Jaime Yoshiyama en la estructura actual de Fuerza Popular? ¿Qué papel van a tener ellos en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Mira, no lo sé. En el caso de Marta Chávez, entiendo que ella renunció a la bancada de Fuerza Popular en el Congreso hace algunos meses. En el caso de Jaime Yoshiyama, él ha estado enfermo y está, entiendo, alejado también de la política, y por asuntos judiciales tiene prohibido reunirse o conversar con Keiko Fujimori. La señora Luz Salgado sí ha sido una participante en la campaña. Desgraciadamente su esposo acaba de fallecer hace algunos días como consecuencia del COVID. Por ejemplo, está el doctor Víctor Paredes, candidato al Congreso en este momento. No sé los resultados del voto preferencial. Él fue ministro de Salud en los años 90, tuvo que enfrentar ahí el problema del cólera. En fin, hay gente. Marta Moyano, por ejemplo, es candidata al Congreso. Espero que sea elegida también. Ella tiene experiencia parlamentaria. Esos son algunos de los antiguos fujimoristas, ¿no? Ahora hay gente nueva de mucha calidad, está Flor Mesa, Rosángela Bambarán, y gente como Patricia Juárez y Nano Guerra García y el doctor Ernesto Bustamante, que se han unido a este grupo. No han sido fujimoristas, es gente independiente que se ha unido a Fuerza Popular más o menos recientemente. Está también Luis Galarreta, que es el candidato a la
vicepresidencia, un hombre con mucha experiencia. Ahora, ¿qué pasa con Kenji Fujimori? Ahora Sachi Fujimori señaló que no habían hablado todavía Keiko y Kenji a partir de esta nueva situación. Es decir, el distanciamiento todavía sigue. ¿Eso se puede revertir? No lo sé, ojalá. Ojalá, no, en verdad no lo sé. Lo único que he escuchado de Keiko Fujimori es que todavía, en efecto, como tú dices, sigue el distanciamiento. Se han visto solamente unas pocas veces, pero yo espero pues que estas cosas que han sido tan desagradables para todos ellos, para toda la familia Fujimori, se vaya resolviendo y se vayan resañando las heridas, como de hecho ha ocurrido entre Keiko, Alberto y su mamá, y Sachi Fujimori, que ha estado participando en la parte final de la campaña de la primera vuelta. Pero yo creo que la señal, el mensaje es que los peruanos tenemos que reconciliarnos. No vamos a poder salir de una crisis tan profunda como la que tenemos ahora si no nos reconciliamos, si no deponemos odios y rencores y nos unimos, porque de lo contrario esto va a ser terrible, ¿no? La crisis es brutal en la economía, en la sanidad, en la seguridad, y vas a tenerla muy difícil el próximo gobierno a partir del 28 de julio. Qué duda cabe. En ese contexto donde, claro, están todas estas sensibilidades en torno al fujimorismo y demás, el indulto de Alberto Fujimori, tú lo has reivindicado la legitimidad de lo que sería ese indulto. ¿Cómo observas las consecuencias que esto podría traer? Es un tema que indudablemente se va a poner sobre la mesa en la campaña. Mira, no creo, porque es una cosa justa y necesaria, ¿no? Yo me he manifestado a favor del indulto desde hace muchos años, públicamente, no en esta campaña. Y creo que Alberto Fujimori lo merece por la edad, por la situación en la que está, y porque además la condena de 25 años es injusta. Y yo me remito a las investigaciones que hizo Ricardo Uceda, el periodista Ricardo Uceda, que es precisamente quien en el año 1993 descubrió la fosa de la Cantuta, y él ha llegado a la conclusión de que Alberto Fujimori no tuvo nada que ver, que no dio la orden, que no hubo nada de autoría mediata ni nada por el estilo, sino que fue una decisión que tomaron ahí sobre la marcha los ejecutores, los del grupo Colina, los ejecutores de esta operación. Y esa es la condena más fuerte que tiene Alberto Fujimori. Entonces digo, es injusta, y las otras condenas ya las cumplió. Entonces es perfectamente justo y necesario el indulto en este momento, y no creo que vaya a ocasionar ninguna reacción. Lo que sí es absolutamente injusto e innecesario es lo que están proponiendo los adversarios en esta campaña: el indulto a Antauro Humala, un asesino de policías, asesinó a 4 policías a mansalva en Andahuaylas, y de ninguna manera debería ser indultado. Él sí fue un autor, no mediato, directo, del asesinato de policías. Sería una vergüenza que se indulte a ese individuo, que ya tuvo una rebaja de condena cuando su hermano era presidente. Ahí movieron cosas oscuras en el sistema judicial y le rebajaron la condena, pero tiene que cumplir el último día condena, y de ninguna manera ser indultado. Bien, gracias Fernando Rospigliosi, seguramente seguiremos conversando durante esta campaña que en realidad recién empieza, es un segundo tiempo que recién empieza. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a continuar nosotros con el antropólogo Javier Torres para entender, explicar el fenómeno Castillo. En realidad se ha dicho, ¿no?, que Lima no la vio, que los medios no la vieron, algo de cierto puede haber. Pero, por ejemplo, acá en este programa lo entrevistamos por lo menos 3 veces. Hemos estado pasando también el perfil que se le hizo en el programa Rumbo a Palacio de Gobierno, donde ya las cartas, digamos, estaban puestas sobre la mesa, sobre la propuesta. Pero, Javier, gracias por estar con nosotros. Llama mucho la atención esta suerte de demografía electoral, ¿no? Uno veía el mapa del 2016 con este centro y sur, en el cual Verónica Mendoza había resultado ganadora. Esta mancha, por decirlo así, en Cajamarca, ¿no?, donde Goyo Santos había ganado, en este caso, de repente esos 3 o 4 puntos
de Goyo Santos le hubieran dado el pase a segunda vuelta a Verónica Mendoza entonces. Y lo que vemos ahora es que Cerrón no solamente se comió, entre comillas, ese centro y sur, sino que ha expandido, en todo caso, su área de influencia mucho más. Es evidente, incluso, ¿no? Estamos hablando igual de porcentajes distintos, pero es un 18% bastante repartido en muchas regiones. Evidentemente ha tenido una capacidad, como digo, de irradiación bastante particular. ¿Cómo la explicarías? ¿Cómo la describirías? Buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que Pedro Castillo es un dirigente magisterial que lideró la huelga más importante de las últimas 3 décadas hechas por el magisterio. Ese es el primer punto que hay que señalar, ¿no? Y eso no fue poca cosa. La última gran huelga magisterial fue el año 91, una huelga muy dura que fue derrotada políticamente por Fujimori luego de varias semanas, hasta 2 meses creo, de huelga. Y la del 2017 fue vamos a decir, una conjunción de intereses del magisterio, de sectores que se oponían a Patria Roja y que desde las regiones se sumaron para liderar este paro, y Castillo terminó siendo quien condujo esto. Eso es lo primero que hay que recordar, ¿no? Es decir, ya había tenido una presencia en la política peruana en ese tema. Lo segundo es que Castillo es el único candidato que ha hecho una campaña electoral tradicional, con mítines, manifestaciones, mucho contacto con la gente, llenando algunas plazas, sobre todo en la sierra, y esto sin duda le ha dado una conexión que los otros candidatos, por respetar la distancia social, en fin, no tuvieron. Ese es un segundo punto que también es importante. Lo tercero es que creo que Castillo pesca, digamos, en el voto que tuvo antes tanto Gregorio Santos, pero Gregorio Santos estaba más focalizado, como tú bien dijiste, en Cajamarca y algo en Puno y en provincias altas de Cusco, pero de alguna manera captura el voto de Verónica Mendoza. Y ahí hay que recordar que no solamente tiene que ver con la performance de Verónica Mendoza, sino con la performance de la bancada parlamentaria de lo que fue el Frente Amplio y luego la división que hubo. O sea, ellos tuvieron congresistas en varias regiones del sur y no lograron, digamos, dejar una huella fuerte en lo que fue su trabajo parlamentario. Eso también porque la gente se olvida de estas cosas, ¿no? Y en las encuestas, y lo ha señalado además como ustedes le dieron cabida a Castillo desde antes de su crecimiento, en las encuestas uno veía que tenía una presencia en el sur y que tenía una presencia en el sector rural y luego fue despegando. Y yo creo que lo tercero que él ha aprovechado estratégicamente es que su crecimiento importante ha sido en los últimos 10 días, los sectores de los medios de comunicación que estaban cuestionando la propuesta de izquierda se enfocaron sobre todo en atacar a Verónica Mendoza y en terruquearla inclusive, y se olvidaron de Castillo. Yo creo que no midieron el crecimiento que podía tener, y entonces él termina también desplazando de alguna manera la intención de voto de Mendoza. Ya no le llegan ataques fuertes, y como ha pasado en otras campañas, el último candidato que despegue es el que termina trepando, ¿no? Yo creo que eso es en parte. Lo otro que sí me parece fundamental es que Castillo, pero también un candidato del otro extremo como López Aliaga, yo creo que recogen la bronca que tiene la ciudadanía. Lo han dicho tus dos invitados anteriores desde posiciones muy distintas, ¿no? Tanto Vladimir Cerrón como Fernando Rospigliosi. Hay un malestar muy grande en el Perú de la ciudadanía frente al tema de la pandemia, frente al tema de la corrupción, frente a la recesión económica, y lamentablemente el gobierno de transición pues no ha podido lograr en este contexto tan difícil resultados concretos, ¿no? Que de alguna manera bajaran ese malestar. Todos los días hay protestas grandes y pequeñas en el país, de comerciantes, de artesanos, de operadores de turismo, de estudiantes universitarios. Hemos tenido el gran paro de los transportistas. Es decir, hay un malestar producto de la pandemia y hay otro malestar embalsado que viene de antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, Castillo, con el discurso de nueva constitución, yo creo que empató con un sector, pero en el otro extremo también empató con un sector embroncado, alguien como López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que esto explica un poco el crecimiento de Castillo, y él ha tenido la ventaja
¿no? De que de alguna manera, digamos, él logre el primer lugar, además porque la derecha, los partidos de derecha, ninguno de los tres candidatos que estuvieron peleando ahí, han estado peleando el segundo lugar en esta primera vuelta, logró despegar lo suficiente como para pasar a primer lugar, ¿no? Porque hemos tenido una derecha dividida también, y eso le ha permitido a Castillo terminar colocándose primero. Pero si comparas, tú creo que lo mencionaste, comparas con los resultados de la elección anterior, ¿no? Castillo logra casi el mismo porcentaje de votos que Verónica Mendoza. Así es, casi el mismo efectivamente. Ahora, Verónica Mendoza me parece que tuvo 18%, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, más o menos, digamos. Casi, no, efectivamente es muy similar. Sí. Pero entonces la pregunta ahí es, ok, tienes a la izquierda radical, autoritaria, como se quiera en el primer lugar, tienes estos tres candidatos de derecha que siguen, y claro, esto primero es un fracaso pues del centro a la izquierda moderada, digamos, que viene todo después. Número uno. Y número dos es qué tanta capacidad va a tener Castillo, ¿crees?, de tender puentes. Conversábamos con Vladimir Cerrón, claro, son políticos, digamos, preparados, muy doctrinarios y recontra marxistas. Entonces, yo no sé si allí vas a tener la capacidad efectivamente de tender esos puentes. No sé, para empezar, si Castillo lo es como tal. Se vio, como dices, en su desempeño en la huelga, donde él salta a la palestra, pero ¿qué tanta capacidad puede haber de tender estas lianas, estas líneas de contacto? A ver, yo diría dos cosas, ¿no? Una primera es que, y ha quedado clarísimo en la entrevista que tú acabas de hacer, Vladimir Cerrón ha tomado la dirección de la campaña y de los mensajes fuerza de la campaña para la segunda vuelta, ¿no? Con mucha claridad y marcando posiciones bastante duras. Y después, cuando yo escuchaba a Fernando Rospigliosi, yo lo que veo es que de ambos lados va a haber un endurecimiento de posiciones. No los veo tendiendo puentes hacia el centro, y en buena medida puede ser porque en el centro, el voto del centro se licuó. Si tú te das cuenta, el centro terminó licuado de alguna manera en los resultados electorales, ¿no? Evidentemente Castillo va a buscar el endose o el respaldo de Juntos por el Perú, y van a perseguir a Verónica Mendoza para que les dé ese endose, ¿no? Pero eso pues seguramente tendrá lugar algún tipo de negociación política, ¿no? Algún tipo de agenda, porque hay temas en los cuales la propuesta de Perú Libre no coincide con Juntos por el Perú. Pueden coincidir en lo económico, en parte, en el cambio de la Constitución también en parte, pero en los temas de derechos sexuales y reproductivos y en temas de derechos humanos, hasta donde yo sé, Juntos por el Perú no ha planteado pues el retiro de la Corte de San José y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí más bien Perú Libre coincide con las propuestas de Rafael López Aliaga, ¿no? Y con antiguas propuestas fujimoristas, ¿no? Que nos acordamos cuántos derechos humanos. De una segunda vuelta a la del 2006, ¿no? Vuelta polarizada entre Ollanta Humala y Alan García, ¿no? Con un Humala además que también llegó de alguna manera con un grupo importante de congresistas, eran la primera mayoría en el Congreso, pero luego se le desmembró la bancada en parte, ¿no? Y no veo yo entonces, si bien Castillo ha tenido algunas declaraciones más conciliadoras, las declaraciones y los tweets de Vladimir Cerrón en las últimas horas, la entrevista marca un parteaguas, ¿no? De alguna manera, y expresa una agenda que va, digamos, al choque frontal con el fujimorismo, y no lo veo buscando tender puentes con otras fuerzas políticas, ¿no? Puede buscar los votos, está molesta, exacto, pero no lo veo tendiendo puentes. Exacto, eso te quería preguntar para responderlo después de la pausa. Acabas de señalar, el voto del centro se ha licuado, pero finalmente esos son los votantes que uno se imagina van a definir de alguna manera la próxima elección. ¿Cómo van a resolver ese dilema? Lo conversamos tras la pausa. Javier Torres, pareciera que
Verónica Mendoza, por ejemplo, que efectivamente era la figura de la izquierda, ¿no? Donde la derecha en buena medida concentró su batería, ¿no? Quiso, el lugar común que se está planteando, ¿no? Es que en su electorado terminó ella siendo muy caviar y para Lima seguía siendo roja, ¿no? O sea, es decir, como que podría haberse quedado un poco en el camino. De repente es una explicación limitada, pero el hecho es que ha sacado 8%. Tienes a candidatos como George Forsyth, tienes a candidatos como Julio Guzmán y otros más incluso que expresaban cierto voto de centro que, como digo, se desperdigó. Y ahora lo que nos estás anticipando es una campaña que en lugar de tender puentes y morigerarse, que es lo que pasaría en cualquier democracia para buscar ese otro voto, aquí lo que va a pasar es polarizar más. Y si uno recuerda la campaña del 2016, con todo el antifujimorismo aquel entonces, antifujimorismo que por cierto se va a reactivar ahora sin lugar a dudas, tuviste un 50-50 prácticamente con Kuczynski, que, o sea, esto no de ninguna manera está cerrado para ninguno de los dos. ¿Cómo va, crees tú, a decantarse ese elector que hoy de repente está frente a su peor pesadilla? Van a pesar dos cosas, ¿no? Hay dos factores. Uno es el antifujimorismo, como tú has dicho, que sin embargo que ha estado un poco dormido en esta campaña, ¿no? Si te has dado cuenta, como no se pensaba que Keiko Fujimori llegaba, yo siento que el antifujimorismo está ahí, está latente, ¿no? Ha perdido el vigor que tuvo en otros momentos y además no han habido grandes movilizaciones como en vísperas de otras elecciones, que salían las movilizaciones de no a Keiko no va, las diferentes campañas, ¿no? Entonces, y además, como todos los partidos fueron atravesados por la corrupción, el discurso antifujimorista también se desgastó un poco. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero sin duda se va a activar. Ahora, hay un sector del electorado que quiere cambios, ¿no? Hay un sector del electorado, pero no necesariamente quiere cambios radicales y drásticos. Y entonces un discurso como Cerrón puede espantar ese electorado que quiere cambios, aunque no quiere cambios drásticos. Porque Cerrón nos está prometiendo lo que él considera el paraíso prometido, pero que no es el paraíso prometido para mucha gente, ¿no? Entonces yo siento ahí que, y del otro lado, lo que nos ha ofrecido Keiko Fujimori es mano dura, ¿no? Reeditar el gobierno de su padre, porque esa ha sido su principal promesa de campaña. En esta campaña en particular, Keiko Fujimori se colocó en esa opción. Entonces, realmente para los electores es un dilema muy grande, pero yo creo que, ojo, ya hemos tenido un ausentismo importante en esta votación, ¿no? Y yo creo que las corrientes de voto blanco y nulo van a crecer también. Esa es una posibilidad, porque por Pedro Castillo ha votado 1 de cada 10 electores, si sumamos los emitidos, en fin, los ausentes. Y por Keiko Fujimori menos, digamos, ¿no? Entonces, no son dos fuerzas que no deberían ser, ¿no? Son dos fuerzas que son las dos primeras minorías, ¿no? Pero cuando uno los escucha, actúan como si tuvieran un enorme respaldo. Ese enorme respaldo no lo tienen. Yo no te puedo augurar cómo van a hacer para lograr ese respaldo, pero veo un escenario de polarización que además luego se puede prolongar, gane en el próximo gobierno, ¿no? O sea, es una situación muy, muy crítica, ¿no? Porque a eso súmale lo que mencioné al comienzo, ¿no? Una gran cantidad de protestas y reclamos que ustedes cubren también por todo el Perú, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a gestionar eso un gobierno, uno que plantee grandes cambios y el otro que plantee voy a poner mano dura para poner orden en el país? O sea, el escenario sinceramente pinta muy, muy complicado, ¿no? Estoy siendo bastante fino en decir complicado porque creo que se vienen, yo creo que la crisis que hemos vivido, ¿no? La crisis política va a entrar en unos niveles de confrontación nuevamente muy altos con la vuelta y luego puede prolongarse. Perfecto. Javier Torres, muchas gracias. Así comenzamos esta campaña. Esperemos que vaya encontrando su cauce, pero coincido contigo en que comenzamos en un punto muy crítico. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una última pausa y regresamos.
Día 1 del segundo tiempo comenzamos en un tono de preocupación, en un tono de incertidumbre, pero esperamos, por el bien del país, que ese tono vaya abriéndose, que se vayan encontrando consensos, compromisos. Señores, que se haga política de la buena, como corresponde. Sigan ustedes con la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana en Cara a Cara. Adiós.